Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a una emisión más de Ecos del Más Allá. Y esta noche va a estar muy interesante por el tema que vamos a estar abordando. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la Que Buena 97.3. Le doy la bienvenida a las personas que nos están sintonizando y también estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas en Facebook. Búsquenos como La Que Buena Orizaba, como La Crítica y Factor 138. Ahí estamos transmitiendo completamente en vivo para que no nada más nos escuche, sino también nos pueda ver. También recuerde que tenemos el canal de YouTube, el cual se llama Ecos del Más Allá Oficial. Ahí estamos subiendo todas las entrevistas que tenemos aquí en la radio, ya con mejor calidad, con un audio bastante bueno y una edición de lujo. Así que conéctese con nosotros. Y ahora sí, le digo a mi querida compañera Sarita, si me puedes botar el intro de mi invitado, por favor. Sarita. A ver. Sí, porfa, gracias. Buenas noches, queridos oyentes de Ecos del Más Allá. Esta noche, como cada semana, nos adentramos en los oscuros rincones de lo desconocido, donde el misterio y la realidad se entrelazan en un enigma eterno. Pero esta noche es especial porque hoy nos acompaña un invitado que ha dedicado más de 3 décadas a desentrañar los misterios más oscuros de la ley y el orden. Un hombre cuya experiencia y conocimiento en el campo de la criminalística le ha permitido resolver casos que desafían la lógica y el entendimiento común. Es egresado de la Universidad Veracruzana con una licenciatura en Derecho, con 31 años de servicio en la Fiscalía del Estado. Ha trabajado incansablemente como perito criminalista, especializándose en documentos cuestionados, lofoscopia y el análisis de patrones de manchas temáticas. Su formación se ha expandido más allá de nuestras fronteras, con cursos de investigación forense en Medellín, Colombia. Además, cuenta con un diplomado en lofoscopia, método impartido por la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Identificación Humana, con sede en el departamento de Pereira, Colombia. Es también un perito certificado por Ceneval y ha cursado un sinfín de especialidades desde criminalística y balística hasta técnicas de entrevistas y detección de mentiras. Esta noche nos llevará de la mano a través de los laberintos de su experiencia, revelando lo que los ojos comunes no pueden ver. Prepárense para un viaje fascinante lleno de revelaciones y quizás un poco de inquietud. Sean bienvenidos en esta noche en Ecos del Más Allá. Es un honor presentarles a Jorge Luis Acevedo Martínez. Y pues con esa presentación le damos la bienvenida al maestro de maestros. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra? Gracias a ti, Six, por invitarme. Y bueno, es algo que no había hecho. Es una bonita experiencia estar aquí y me gustó tu intro. Muy bueno. Luego se la paso. Bueno, gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros, en especial por ya es noche, ¿no? Y a veces es difícil estar a estas horas, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que siempre hago en este programa es, claro, ¿usted cree en lo paranormal, sí, no, y por qué? Híjole, buena pregunta, pero no creo en lo paranormal. Okay. No creo. Okay. ¿Por qué? Todo tiene, creo yo, una explicación científica. Y mira que he estado en lugares en los que creo que mucha gente me ha dicho que cómo puedo estar ahí. He estado en panteones a medianoche, de madrugada, en cañales, en lugares donde se han cometido hechos atroces en cuanto a homicidios. Recuerdo alguna vez estuve en un lugar donde era una casa donde se dedicaban a actos ilícitos
y había una estatua enorme de la muerte y había un pentagrama y había ciertas cosas. Varios compañeros me decían que sentía una vibra muy pesada, pero la verdad es que yo nunca sentí nada. Entonces no sé, no creo en lo paranormal, pero tampoco no digo que no exista, pero no, yo creo que no. Sí, lo particular. Se me hizo bastante interesante porque cuando le hice la invitación, yo pensé que me iba a decir con que se había topado con un sinfín de cosas en cuanto a lo paranormal, ¿no? Y cuando me dice que no, se me hizo bastante interesante. Ajá, sí, no, ha habido situaciones que sí son algo, pues, trata uno de buscarles sentido, ¿no? a lo que escuchas o ves. Te comenté, lo comentamos aquí al micrófono, alguna vez en un evento que sucedió abajo del puente de Metlac, una persona que se quita la vida aventándose del puente. Estando abajo, pues no encontramos el cadáver y ya teníamos más de casi 2 horas buscándolo, hasta que alguien dijo, aquí está una persona que nos dice que está más allá, que el cuerpo lo vamos a localizar si caminamos derecho por esta vereda. Okay. Nosotros seguimos, vimos a la persona pasar, yo en particular la vi. Después de esto ya encontramos, sí, efectivamente estaba en el lugar que nos había indicado, y después ya regresando los trabajadores que estaban ahí abajo en la planta que es de la cervecería Moctezuma, que es la planta que les suministra energía eléctrica. Okay. Nos dijeron que cómo lo habían encontrado y le dijimos que una persona con tales características, yo la vi no solamente pues de lejos, recuerdo que fue una distancia aproximada de unos 15 metros más o menos que pasó, y los compañeros que lo tuvieron de cerca le dijeron, no, pues vestía de tal manera, así, y resulta que era el uniforme de la empresa. Y como era, no, pues le dieron las características y aquí viene lo macabro del hallazgo, porque dicen, no, es que este compañero tiene unos meses que falleció, él ya no estaba aquí, y por las condiciones que nos dice, ese era su uniforme, esa era su mochila, porque sí llevaba una mochila. Entonces los compañeros que lo vieron de cerca y fue la que nos indicó, ellos se pusieron muy mal, empezaron a vomitar, les faltaba el aire, se pusieron mal. Yo no, porque yo digo, no, yo creo que tuvo que haber sido otra persona que pasó por ahí, claro, que sus características, yo creo que eso ha sido lo más paranormal que me he visto, porque todo el mundo dice, no, es que sí era esa persona, y sí, efectivamente nos indicó el lugar, bueno, se lo indicó a los compañeros y llegamos al lugar donde él había hecho y ahí se encontraba el cuerpo. Ok, vamos a adentrarnos un poquito en qué momento porque entra a la licenciatura en Derecho, termina, y en qué momento decide estudiar lo de criminología. Bien, creo que yo saliendo desde la universidad me encontraba yo con el hecho de que me gustaba ya, a lo mejor me decían uno de los familiares, es que eres medio chismoso, ¿no? Me gustaba leer la nota roja, en aquel entonces como se llamaba en el periódico, y veía yo y decía yo, ¿cómo es que no lo pueden detener? O no creo que no puedan hacerlo. Entonces me llamaba la atención la investigación. Tenía yo amigos conocidos que eran abogados y me explicaban ciertas cosas y me llamó mucho la atención. Después de que termino la licenciatura en la universidad veracruzana, llego para hacer mi servicio social y llego a servicios periciales en aquel entonces, en el año 91. Okay. Y es cuando ingreso. Y ahí ya me quedo inmerso en lo que es la investigación forense y de ahí empiezo. Y ahí viene un sinfín de cursos, especializaciones, certificaciones para poder estar ahí. Es como me nace el amor. Y después
va completamente enamorado de las ciencias forenses, del hecho de la investigación forense, que es lo que más me llama la atención. Fíjese que uno de los temas que quería yo tocar era sobre los asesinos seriales, pero ahorita recordé porque una chica que está trabajando en lo que es igual como perito y está con esto de levantamiento de cuerpos y todo eso, ¿no? Se me olvidó el nombre, que se encuentra mucho en el MP. Me comentaba una ocasión que uno de los casos más irregulares o que no le encontraban una explicación fue cuando encuentran a una familia muerta, y resulta que cada quien estaba haciendo, estaba colocado en lugar de la última actividad que estaba haciendo. Es decir, el papá estaba en el sillón, estaba viendo la tele, tenía el control en la mano y estaba muerto. Los niños estaban en la bañera, estaban bañando, estaban muertos. La mamá estaba en la cocina, estaba muerta. Y dicen que buscaron si alguien se había metido a la casa, no había indicios de que hubieran entrado, no había indicios de que hubiera una fuga de gas, envenenamiento tampoco. De hecho, dicen que cuando le hacen la autopsia no encuentran realmente el porqué de su muerte, ¿no? De su deceso. Y le digo, bueno, entonces, cuando pasa cosas así, ¿cómo lo catalogan, no? Y dice, pues es que no tenemos como tal, o sea, lo dejamos como muerte inexplicable, o sea, no hay una razón de la cual le puedan dar porque murieron. Mira, tal como muerte inexplicable, no, siempre hay una causa, siempre, el cuerpo cuando muere habla, así lo tomamos nosotros, el cuerpo te dice por todas las circunstancias que en él pasan después de la pérdida de vida. Sí. Viene un sinfín de fenómenos cadavéricos que te indican muchas cosas de lo que le pudo haber pasado. Se puede manejar un caso indeterminado en cuanto a las causas de muerte, pero solamente casos muy extremos. Pero no estaba yo enterado de este caso, sinceramente no tengo mayores datos, pero supongo que tuvo que haber sido algún tipo de envenenamiento por parte de aire, yo creo, en cuanto al ambiente, porque si todos quedan ahí, pues lo más seguro es que haya sido así, que alguien perdió el sentido. Bueno, me dices tú que no era el gas. Bueno, el gas no, porque el gas huele mucho, ¿no? Sí, claro. Dependiendo también, habría que analizar sus tuberías, era un gas natural. El gas natural como tal no huele, entonces sí entiende. ¿Por qué te comento esto? Porque alguna vez tuve igual un evento similar, en donde pasa lo mismo. Se va la familia a dormir. Aquí la familia tenía, no sé si recuerdes, antes tenían como unas lámparas, pero que se alimentaban de gas CLP, y que daba una luz muy blanca. Claro. Y la luz el gas daba esa luz. La familia con eso se alumbraba. Bueno, se van a acostar todos, era la mamá, papá, 3 niños y mascotas y animalitos que tenían dentro de la casa. Yo creo que en el transcurso de la madrugada se les apaga por cuestión de aire, no sé, porque era una casa humilde. Había corrientes de aire, se apaga y queda el gas LP es más denso que el aire, entonces tiende a irse hacia abajo. Okay. Cuando esto pasó, el niño que estaba dormía en una litera, 2 niños dormían abajo y uno dormía arriba, que era el mayor. Sí. El niño como de unos 10 a 12 años, tal vez menos, y abajo estaba un niño como de 3 y otro de 5, y animalitos que había abajo, había una gallina, me acuerdo, había unos patos, había un perrito, gatos, y casi al ras de suelo estaban los papás. Fallecieron todos, animalitos, fallecieron los gatos, el perrito, todos fallecieron.
El único que no falleció fue el niño que estaba arriba en la litera. Okay. Y todos explicaban algo similar, pero ¿por qué? ¿Por qué el niño? Que hasta hablaban de brujería, hablaban de infinidad de cosas, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya se hizo las investigaciones correspondientes y al momento de que el médico realizara la necrocirugía, pues había algo muy característico en los muertos por envenenamiento, por unas causas de muerte, que es la sangre se pone de un color violáceo por el efecto del gas que se inhala. Entonces el gas no se siente, te empieza a dar sueño, nada más y pierdes el sentido y pierdes la vida. Entonces yo pienso que ha de haber sido algo similar el hecho que haya sucedido esto, porque voy a repetir, el gas es muy denso, entonces siempre tiende a irse hacia las partes de abajo. Entonces también dependiendo de la cantidad de gas, ¿no? Entonces el único que quedó vivo en ese entonces pues fue el niño de 10 años, y la familia a los alrededor decían que olía mucho a gas. Entonces por eso es que se llegó a esa conclusión. En este asunto sí, a lo mejor habría que analizar pues muchas cuestiones. A lo mejor tenían un clima y ese clima pudo haber jalado gas de otro lado, no sé, hay cientos de factores, pero que no se puede determinar, sí se puede determinar la mayoría de las muertes. Sí, de hecho a mí se me hizo muy curioso que me comentara eso, ¿no? Igual me habló de otro caso en el cual me dice que era una chava que iba mucho al parque a trotar, que era muy saludable, comía bien, hacía mucho ejercicio, y de momento de la nada se desvanece y se muere. Y a la hora de hacer la investigación, pues resulta que no fue un infarto, nadie la atacó y no encuentran igual porque se había muerto. Y digo, ok. Híjole, es que también son muchos factores, ¿no? Puede haber sido algún infarto pulmonar, no sé, algo. Si no fue infarto cardíaco, pues tuvo que haber tenido algo que ver con el corazón, con los pulmones, algo cerebral. Había que ver sus características al momento de su fallecimiento, qué características presentaba. Si presentaba uñas moradas, que se le llama cianosis ungueal, una cianosis peribucal, algún tipo de cianosis en pabellones auriculares. En todo eso sí nos da una falta de algún tipo de falta de oxígeno. Entonces ahí podemos determinar, sí se pueden determinar la mayoría de las muertes, sí se pueden saber, no pueden quedar así, más de ese tipo, si no pueden, es muy fácil, bueno, no fácil, es laborioso, pero sí es muy confiable y es un tanto por ciento que sí podemos saber de qué fallecieron. En especial porque, como lo dice, ¿no? El cuerpo es el que habla. El cuerpo te dice todo, el cuerpo habla, el cuerpo te expresa todo después de fallecer, incluso si sufrió, si murió tranquilo, si tuvo violencia, si estuvo sometido a un estrés intenso antes del fallecimiento, todo, el cuerpo habla. De los casos que ha usted presenciado, ¿cuál ha sido el más impactante? El más impactante, híjole, es que han sido muchísimos. No hay problema, nos puede contar todos, sin problema. Tenemos tiempo. Mira, yo creo que ha de haber sido hace como unos 10 años, más o menos. Ok. No impactante por lo que me causara algún tipo de impresión pues negativa en mí, ¿no? Sino por la cantidad de cadáveres, que fue cuando venía un autobús de unas personas que eran de una congregación, de una iglesia, que eran de Tabasco. Ok. Y ese autobús se queda sin frenos, aquí en las cumbres de Maltrata, ya en la última curva, y se sale para la última rampa, y no toma la rampa, sino toma el lado que ocupan las grúas para sacar a los vehículos, que esa parte está pavimentada o tiene asfalto, mejor dicho. Y tomó esa parte y pues salió volando, salió disparado, un barranco, voló aproximadamente unos
de 150 a 200 metros voló hasta que cayó en parte del cerro, que eran puras piedras, y ahí fueron 58 muertos ahí en el lugar. Y en el hospital murió otra persona y se salvó una niña y un joven, nada más. La niña dice que cuando pasó todo eso, ella nos decía que la cubre su abuela, que la abrazó y se metieron abajo de los asientos. Y que ella por eso estaba, una niña como de unos 12 años más o menos. Y el chico dice que cuando sintió eso sí tenía fracturas, pero que igual se metió debajo de un asiento y se abrazó de una maleta, dice. Y cuando el autobús quedó totalmente despedazado, no quedó nada del autobús. Y todos, 58 personas. Y era algo impresionante por verlos por todos lados. O sea, caminabas, te encontrabas uno, otro y otro y otro y otro, por todos lados. Te encontrabas y fue una labor de 3 días estar, porque había cuerpos que estaban totalmente amputados, ¿no? Por el hecho de la caída. Y hubo que había que estarlos buscando que estuvieran completos. Entonces sí fue una labor. Eso es lo que ha sido, yo creo que lo más impactante. Ok. ¿Y algún otro caso impactante que haya tenido? Otro, no sé, pues yo creo que aquí alguna vez también me tocó, ya hace tiempo también, el esposo, en este caso era una familia de una señora, una niña de como de 10 años igual, la mamá, pero ya el esposo, que era un trailero y se dedicaba mucho a consumir drogas, y okay, ya tenía alucinaciones, y tuvo alucinaciones y sí, pues agredió a las dos y les quitó la vida, pero de una manera muy fea, con un cuchillo de cocina les quitó la vida, pero a la niña y a la señora. Fue muy ver una menor con tantas lesiones, sí, fue algo también impactante. Todo por drogas, ¿no? Por drogas. Me da curiosidad también la parte de si se ha llegado a topar con asesinatos que implique en rituales satánicos. Pues te comenté al principio que alguna vez en una casa que era ocupada por gente que se dedica a la delincuencia, sí se encontró ahí un altar de la muerte, un pentagrama, sí, figuras extrañas ahí, ¿no? Parecidas como a demonios. Había en la pared signos extraños, había plumas, había varias cosas. No dudo que en ese lugar hayan hecho algún tipo de cosas así, haciendo un rastreo, aplicando luminol, que es una sustancia para detectar sangre, sí, que haya sido lavada, los arrojaba, pero muy pequeñas gotículas nada más, no muchas, ¿no? Pero era un indicio de que ahí había habido sangre. No sabíamos, como vimos plumas, no sabíamos, a lo mejor puede haber sido un animal, pero no dudo que algo hayan hecho ahí con alguien, supongo yo. La probabilidad de que se tope con casos así son muy pocos, es muy baja. Sí, hasta el momento más no he tocado eso, así como ver esa parte de algo que tenga que ver con algo esotérico, pues no, he sido muy pocas veces, más bien esa ha sido la única, no hay para que no haya visto. Sí, la gente, hay veces que llegas y vas en lugares de la serranía, te dicen que lo embrujaron o que etcétera, ¿no? Sí. Pero en concreto, pues no, el único lugar que me ha tocado ver así ha sido ese. Ok. Ahora, pasándonos un poquito hacia el lado de los asesinos y los criminales,
¿Qué características definen a un asesino serial y cómo sería diferenciarlo de otro tipo de criminales? Es una buena pregunta. Mira, normalmente en los criminales, un asesino serial, ¿qué características puede tener? Fíjate que es vamos a hacer una diferencia, ¿no? Está el psicópata, okay, que es y está el sociópata, que son distintos. El psicópata, bueno, tiene una característica que es asocial. El psicópata también es muy engreído. El psicópata también tiene un gran carisma. El psicópata siempre tiende a ser muy narcisista. Y esa es la característica, pues, las que te puedo decir más comunes de un psicópata. A diferencia de un sociópata y el psicópata no siente remordimientos de lo que hace. Disfruta haciendo maldad, haciendo crimen, haciendo lo que él cree que está bien, ¿no? Hay muchos casos por ejemplo, el que le llaman monstruo de Toluca. Okay. Cómo mataba a sus víctimas, cómo las escogía. Normalmente los psicópatas tienen un patrón que van siguiendo, escogen a sus víctimas, planean mucho las cosas, actúan durante determinado tiempo y dejan de actuar tal vez semana o tal vez años y vuelven a delinquir o vuelven a matar, buscando el mismo patrón que quieren, ¿no? Que tienen. Hay psicópatas que van sobre niños, sobre mujeres, sobre hombres, sobre homosexuales, etcétera. Esa es más la psicología de ellos, tiene que ver. Y el sociópata no, porque el sociópata sí siente remordimiento de lo que hace, ¿no? El sociópata es más, él sí tiene remordimiento, sí se puede arrepentir de lo que hace, puede actuar en un momento de ira, es alguien que no controla su ira. El psicópata sí controla, es un tipo muy centrado, muy controlado, incluso con un IQ muy alto. Okay. También, pero el sociópata no, el sociópata es más impulsivo. Él puede a lo mejor tener un arma y asesinar a 10 personas, pero no va a va a mostrar arrepentimiento, lo que el psicópata no hace, ¿no? Entonces siempre es una diferencia aquí entre ellos, es que el psicópata nace y el sociópata se hace, se forma. Sí, tiene que ver muchas cuestiones sociales, familiares. Ok. Una ocasión estaba yo escuchando que por lo regular en México no se maneja mucho sobre asesinos seriales y así, pero dicen que no es porque no los haya, sino porque realmente la investigación en cuanto a ese campo por parte de la policía como que no está muy metida y muy centrada. Entonces dicen que sí hay, solo que no los han descubierto aún. Sí hay, y sí, eso tienes mucha razón. Abarca mucho a lo criminológico, distinto a la criminalística, ¿no? Sí. La criminología en este caso sí tendría mucho que ver en relación a la investigación sobre hechos delictuosos. Un psicópata siempre deja algo de lo que quieren que sepas de él. Siempre te van a dejar una pista, siempre te van a dejar algo que sepan, porque lo que ellos quieren son reflectores, por así llamarlo. Quieren que sepan que en determinado momento él fue el que hizo y que es el mejor y que él es el que ha hecho los crímenes más atroces. Ese es el pensamiento de un psicópata. Sí es cierto, no se tiene actualmente. Ya hay departamentos de criminólogos dentro de la institución en la cual laboro, y ya hay perfiles, gente que se dedica a hacer perfiles criminológicos o tener un perfil criminal de acuerdo a la escena que se estudie, ¿no? De acuerdo a la escena que tú llegues y analices, en donde intervienen primero los criminalistas, obviamente, y a través de ellos se obtiene mucha información para saber el perfil de esta persona. Siempre tienden a
asesinar de una misma manera. Podría ponerte un ejemplo de la Mataviejitas, Okay. por así decirlo. Sí. Juana Barraza Samperio, Sí. que lo que mataba ella era con un elemento constrictor que nosotros llamamos, ya sea una cuerda, incluso la misma ropa, algún cable eléctrico, etcétera, y siempre tendía a hacerlo de esa manera, a ahorcar. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, y yo siempre hacía personas de mayor edad, personas ya de la tercera edad, y siempre tuvo ese perfil, siempre manejó eso. Ya cuando es detenida, bueno, ya en estudios criminológicos, pues se entiende por qué lo hacía, porque su mamá una de las tantas cosas que le pasa a esta mujer, decía que cuando estaban en un bar, o su mamá tenía un bar, y uno de las personas que fueron a ingerir bebidas ahí, le dice que le vendiera a su hija por unas cervezas. Es al revés, la señora era alcohólica, Okay. la mamá, y es cuando la vende, y pues obviamente abusan de ella, etcétera, y pasan una serie de situaciones. Era golpeada, era maltratada por la mamá, la ofendía, le decía que no servía para nada, etcétera. Todos factores, entonces creció con eso, y por eso tendía a asesinar a las señoras de esa edad. Nada más exclusivamente de esa edad. Fue cuando le descubrieron, pues está siendo sentenciada a 700 y tantos años de cárcel, ¿no? Por eso. ¿Existen patrones en cuanto a la infancia o la juventud en los asesinos seriales que puedan ser indicativos de su comportamiento en un futuro? Sí, fíjate que hay escuelas criminológicas, normalmente la europea, que es la que está más avanzada en estos temas. Ellos dicen, y es preocupante, y a mí también cuando yo estudiaba algo sobre esto, que lo pueden detectar desde los 4 años. Okay. Cuando alguien tiene tendencias de ese tipo. Un psicópata no lo vas a rehabilitar nunca lo vas a rehabilitar. A lo mejor puede estar controlado, pero no rehabilitado. Es muy complicado. Digo, no es mi campo, pero sí es muy, muy, muy complicado el hecho que un psicólogo, que haya reinserción social en ellos, ¿no? Sí. Sí tienden a ser, como te decía yo, muy narcisistas, niegan todo lo que hacen, nunca van a aceptar que lo hicieron. Hay algunos que son muy, muy carismáticos. Incluso hablaban que hay psicópatas sociales, que son los que ocupan para puestos de grandes empresas por su nivel de IQ que tienen. Okay. Pero esos son, digamos que son psicópatas controlados, por así decirlo. Y está el psicópata forense, que es el que asesina, que es el que comete delitos. Normalmente de niños son crueles con los animales, tienen cierta violencia o les causa placer, les causa diversión el maltratar a un animal. Es un claro indicativo de que tiene rasgos de tener una psicopatía por ahí. O sea que del psicópata evoluciona después, si le gusta todavía y le causa placer, se convierte en un asesino serial. O sea, sí. Okay. Tiene estos patrones. Normalmente el psicópata tiene una misma línea, ¿no? Asesinar, en cuanto a, ya hablando de psicópatas forenses, de tener esa línea de o matar mujeres, okay, o matar niños, o en este caso como la Mataviejitas. Okay. Matar a señoras ya de tercera edad. El más famoso asesino serial en México, pues Goyo Cárdenas, okay, que él fue el que mataba pura jovencita, pura menor de edad, de 18 a 22, 21 años. Las mataba, las conservaba con él. Es un caso muy curioso el de él, porque él fue indultado
Echeverría Álvarez, y le aplaudieron hasta en el Congreso, porque él fue uno de los presos que supuestamente se rehabilitó después de todos los crímenes que cometió y que hasta lo llevaron al Senado, lo indultaron este presidente, pero jamás fue sentenciado. Siempre estuvo incluso en la Castañeda, en ese centro de hospitalario para personas con problemas mentales en la Ciudad de México, y créeme que es uno de los casos más emblemáticos en cuanto a los asesinos seriales aquí en México. Hubo un caso, no sé si lo llegó a escuchar, yo supongo que sí porque fue muy sonado, el famoso caso de Huellitas, que fue una joven que mató a un perro en Puebla, y por mucho tiempo, bueno, creo que hasta la fecha no la han logrado encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a desatar esta violencia en una niña tan pequeña? Es lo que te decía cuando el psicópata nace. Hay estudios muy serios de universidades de prestigio en cuanto a la psicología criminal, que te hablan ya de un gen de la maldad. Incluso si hacen tomografías y realizan estudios de cerebro, su cerebro es muy diferente al de una persona, digamos, normal. Okay. Tienen otro tipo de conformación cerebral, su parte frontal es distinta. Seguramente a lo mejor esta niña tiene algo. Es más, se dan mucho más las psicopatías psicópatas en hombres, pero también hay muchas mujeres. ¿Por qué? Una vez me hicieron una pregunta así: ¿por qué no se da tanto en una mujer? No se da tanto en una mujer porque es más tendiente a la violencia el hombre que la mujer. Claro. Pero en mujeres sí se da, y mucho, y yo creo que esta niña, no sabía sobre eso, pero sí yo creo que debe tener por ahí una patología en cuanto al por qué trata así a un animalito, ¿no? Le platico rápido el caso. Si no mal recuerdo, esta niña, su amiga estaba regalando un perro. Ella le dice que ella lo quería y que ella lo iba a cuidar. Resulta que sí se lo da la amiguita, y ella después en redes sociales comienza a publicar que lo iba a matar, que iba a hacer cosas feas con él, y que quería, ¿no? que hiciera, o sea, que le comentaran ahí qué podía hacer. Y ya posteriormente resulta que sí lo hace. Sí, le comienza a pegar y lo pisotea, y bueno, fíjate que eso es un rasgo muy, muy característico de un psicópata. El hecho que quiera que sepas qué es lo que hace, que vea que no tiene esa piedad, y que no siente remordimientos, y que si te lo dice que lo va a hacer, lo hace. Entonces eso es algo muy característico de una persona psicópata. No sé qué edad tendría esta niña, pero menor. Sí. Si no mal recuerdo, tendría entre 12 y 15 años. Muy, muy, muy pequeña. Sí, está en la adolescencia. Sí. Sí, es una característica muy, muy, muy particular de ellos, el hecho de hacerse notar mediante este tipo de actos. Les digo, no sé, el hecho de los feminicidas, siempre tienden, por ejemplo, a quien mata, pues Goyo Cárdenas normalmente eran prostitutas las que él mataba. Claro. Y seguía sobre ese camino. Solamente mató una niña de 21 años que quería que fuera su novia, y él tiene el rechazo de ella y la mata, ¿no? De hecho, aquí en un principio buscaba gatos. Ella quería gatos
pero pues se le cruza el perrito. El perrito y de hecho sube las fotos a sus redes sociales, a WhatsApp y a Facebook, de cómo lo tortura, de cómo lo amarra y cómo comienza a torturarlo, ¿no? Fíjate que esa es una de las características, te voy a decir, de un psicópata. Es lo mismo hizo esta persona que se llama Oscar, se llama, okay. Es el monstruo que le llaman de Toluca, y cómo es que él narra a través de sus redes sociales lo que él hacía. Incluso lo narraba, se pone en contacto con una mujer, con una persona, y la fiscalía le pide que lo siga entreteniendo y que le siga platicando todo lo que había cometido, ¿no? Incluso hay cosas distintas. Fíjate que él tenía mucho amor hacia sus animalitos, okay. hacia sus mascotas. También es otra característica del psicópata, es muy extremo, ¿no? Odia mucho a una mascota, a los animalitos, o odia mucho a unas personas de determinado sexo, determinada posición social, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es menor, etcétera, ¿no? Esta persona odiaba a las mujeres, era un misógino, era narcisista y tendía a eso, a agredir a puras mujeres, y mató a muchas mujeres. Normalmente eran personas, mujeres de una edad de jóvenes, no llegaban a 30 años la mayoría de las que mató. Ok, también hay un caso posterior a a los cuantos días, o al mes, si no mal recuerdo, se da a conocer de un niño de 12 años sí. que comete agresión sexual contra su perrita y después la mata. También hay una psicopatía ahí extraña en cuanto a sexual y esa crueldad hacia el animal. Entonces vuelve a repetirse el mismo patrón, es lo que te decía. El patrón de los psicópatas siempre es ese, ¿no? El que se den cuenta de lo que él está haciendo, parte de su narcisismo, parte de su protagonismo que quieren tener todo el tiempo. El hecho que sepan que es eso. ¿Por qué? Pues porque no tienen ningún tipo de remordimiento, nada de empatía, cero de empatía. No tienen sentimientos de culpa, y eso es lo que los hace hacer estos actos atroces contra mascotas o contra algunas personas. Ahora, ¿qué clase de desafíos se encuentran ustedes como investigadores al tratar de predecir o prevenir los crímenes de un asesino serial? Híjole, es que prevenir sí está complicado ahí en relación a un psicópata. Sí. Sí es complicado porque pues obviamente si hay un psicópata suelto y sabemos que ya hay asesinos, por ejemplo, no hace mucho estuvo uno que estuvo asesinando señoras de aproximadamente de entre 45 a 55 años, 60 años, y ya habían sido varias, y tenía el mismo patrón, y por todo lo que nos decían testigos que había, que decían era una persona que se dedicaba a conducir un taxi. Okay. Y esta persona sí se localizó, sí se detuvo, incluso ya está en prisión, y sí tenía ese mismo patrón de todas ellas, y sí tenía esa, obviamente todo si tú ese psicópata que tienes ahí en redes sociales y que quiere que lo vean, pero cuando es detenido lo va a negar porque es parte de su psicopatía que él tiene. Pues obviamente aquí, volviendo a tu pregunta, pues sería que si ya existe algo que nos está indicando de que a lo mejor es alguien que conduce un taxi y que de tales o tales horas cuando actúa, pues la prevención sería a lo mejor cuidarse más, tener prevención en cuanto a mujeres, porque no abordar taxis o abordar taxis
y dar el número, no sé, prevenciones de ese tipo, ¿no? Ok, ahora, ¿en algún momento se ha llegado usted a topar de frente con un asesino serial, con un psicópata, y lo ha logrado sí como que encarar o entrevistar? Fíjate que son, sí he tenido de frente a varios, y es son personas que tú las ves y las ves muy tranquilos, muy serios, algunos que te hablan con mucho respeto, y algunos que te dicen que sí, pues sí lo hice, y te lo dicen hasta en tono de irónico, ¿no? Okay. Son de una personalidad fuerte porque en relación a cómo se comportan, ¿no? Sí. No tiene ningún tipo de remordimiento, que es lo que más te puede decir. ¿Cómo no puedes sentir remordimiento después de todo lo que hiciste, ¿no? Claro. Sí es complicado. Yo lo veo desde el punto de vista, digo, yo me dedico más a la criminalística, pero los compañeros que van más hacia la criminología lo han visto, yo los he visto, y trabajar con alguien así es obtener información. Hay muy pocos estudios en cuanto a personas así porque no te lo permiten, ¿no? Y ya después ellos, después de que ya se enteran de todos, que son sentenciados, que ya están bajo un proceso, obviamente tampoco puedes entrevistarlos precisamente porque están bajo un proceso, pero de ellos puedes obtener mucha información en cuanto a cómo es que actúan, yendo más allá de su analizando su mente, ¿no? La forma de su pensamiento, análisis, estudios, su perfilación criminal, etcétera, varias cosas. Será un buen material de estudio para los criminólogos, digo yo. Ahora, a mí me causa curiosidad en qué momento se da cuenta que dedicarse a esta profesión no le causa... es que lo veo que lo comenta así con tanta naturalidad, y que dice que los muertos, y que anda ahí entre pues, personas despedazadas, ¿no? No le causa así, no sé, algo... Ya hay muchas preguntas, y no sé si me están escuchando compañeros, los compañeros pueden decir. Muchas veces hemos estado... por ejemplo, cuando hay en la autopista, por ejemplo, lo atropellan a uno y viene otro coche y lo atropella, y viene otro y lo atropella, y viene otro y lo atropella. Entonces ya lo que vas a analizar ya son puros restos. Por un lado encuentras, no sé, una parte de una mano, parte de un músculo, parte de alguna víscera, etcétera. Bueno, todo lo levantas, todo lo juntan, y después, bueno, ya es tarde, pues vamos a cenar, ¿no? Y ya pues nos vamos a hacer, nos dicen también, ¿cómo puedes hacer eso? Pero pues es que ya es parte de, ¿no? Ya es parte de lo que te trabajas. Alguna vez me dijeron me dio mucha risa de lo que alguna vez me dijo algún sobrinito me decía, ahí viene mi tío, el que siempre huele a muerto, me decía. Y contestó mi hijo, estaban chiquitos, no sé, de haber tenido mi hijo ya tiene 23 años, pero estaba muy chiquito. Okay. Y dijo, pues si vendiera flores, olería flores. Entonces, fue algo muy chistoso. Pues sí, ¿no? Entonces, si eres mecánico, pues traes grasa. Si eres, claro, sí. Si eres pues, florista, pues hueles a flores, etcétera. Si eres maestro, pues traes tu gis, ¿no? A lo mejor, o manchar las manos de, no sé, algún material. Pero bueno, si eres criminalista, pues ¿de qué te vas a oler, no? Claro. ¿De qué te vas a manchar, no? De algún tipo de fluido corporal, de sangre, no sé, etcétera, ¿no? Pero sí, y podremos dormir bien, tranquilos, después de ver algo así. ¿En algún momento le ha causado alguna pesadilla o algo, algún malestar, no? ¿Nada? No, hasta ahorita no. Y no creo que ya me cause algo a estas alturas. Sí, no, ya a estas alturas yo... No, ya ves... Ya lo ves, y ya mucha gente nos dice cómo es que pueden dormir después de todo lo que ven, de todo lo que haces, de todo lo que analizas. Bueno, pues es que lo veo como tal, como un trabajo, ¿no? Ya es un trabajo que nunca te aburres, porque
cada asunto que ves en especial, todos son distintos, todos te enseñan algo, siempre estás aprendiendo. Un perito, yo lo decía como ese día que hablábamos de la escuela, yo les digo a mis alumnos que es nunca dejas de aprender, nunca. Cada caso que investigas es especial y todos tienen algo que te van a dejar de nuevo y de nuevo conocimiento. Todos los casos son distintos. Okay. Todos. ¿Y en qué momento decide pues ya dedicarse de lleno? O sea, no hubo algo que le llamara más la atención y que dijera por aquí mejor, o en algún momento ha pensado en retirarse. Pues ya me puedo retirar, de hecho ya yo creo que, no sé, tal vez en unos 5 años más me podré yo retirar ya de esto. Me gusta, ya el año que viene ya lo puedo hacer, pero yo creo que todavía tengo fuerzas para otro ratito más para estar dentro de esto. Me gusta la investigación. Okay. Ahora ya lo veo más para mis clases. Sí. Me gusta porque estás inmerso en lo que es la investigación forense, ¿no? No sé, yo creo que ya después de esto yo creo que me dedicaría más a la docencia, yo creo. Pero yo creo que no lo dejaría del todo, ¿no? Tendría yo que seguir en esto, tal vez como asesor de víctimas, tal vez. Okay. En juicios orales podría ser, para no alejarme del todo del medio, ¿no? Porque es algo, a lo mejor te vas a escuchar, pero es algo como adictivo, ¿no? Te gusta lo que haces, ¿no? Eso es lo que me causa curiosidad. ¿Qué es en sí lo que más le gusta de este trabajo? Lo que más me gusta es cuando doy un resultado en el cual pueden juzgar a una persona, que por medio de mi trabajo, por un trabajo de una labor criminalística bien hecha, okay, se llega a un resultado positivo en el cual puede ser condenado por eso y pague por ese delito. Okay. Eso es lo que te da satisfacción. ¿Y has recibido en algún momento amenazas o algo así? Varias. En algún momento sí, ya hace tiempo. Hubo un momento que la delincuencia estuvo muy desatada y pues casi no salíamos, y salíamos con mucho cuidado, incluso estuvimos hasta resguardados. Okay. Un tiempo, tuvimos a la policía y incluso hasta una vez seguridad pública, hasta el ejército lo tuvimos nosotros cuidando instalaciones donde estamos, porque sí, nos han intentado a veces, muchos que nos intentaron quitar los cuerpos, gente armada, etcétera. Sí, han pasado muchas cosas así complicadas. Y aún así, de todo eso no ha hecho que usted pues no, fíjate que no se retire. No, todavía no. Te digo, es algo adictivo. Yo creo que los demás compañeros te lo pueden decir, y tengo compañeros que ya, mucho compañero nuevo, ¿no? Pero ya algunos compañeros que ya tienen algo de tiempo también, así como yo, te dicen lo mismo, ¿no? Regresando un poquito hacia los asesinos seriales, ¿hay algún momento en el que pueda reinsertarse a la sociedad un asesino serial? No. Un asesino serial nace así y muere así. Nunca va a sentir remordimiento, nunca va a aceptar su culpa, no va a ser empático, y es un ser que no se rehabilita. Ya no los puedes rehabilitar. Mueren así. Así es como mueren. En México, ¿como cuántos asesinos se podrían llegar a dar o existen? O sea, así como en cuanto a estadísticas, ¿tendrá más o menos algún... ¿En cuanto a qué, perdón? ¿Estadísticas tendrá alguna cifra de cuántos podrían existir en no, México? Escuchaba yo, leía yo, y lo escuché en una entrevista a una psicóloga española que le hicieron la misma pregunta, y luego escuché a otra psicóloga forense aquí en México sobre la misma pregunta que tú me estás haciendo. Sí.
No hay. No, es complicado saberlo. Día a día yo creo que nace al menos un psicópata. Por repetir, el psicópata nace, el sociópata se hace. Entonces, sin un tal como un censo como tal, no, solamente los que tienes ya detenidos, solamente. Por eso es lo que te decía yo anteriormente. Si de veras tenemos un asesino de ese tipo, es muy bueno que lo estudies y le hagas estudios, pero el mismo medio no te lo permite. Y estaría bien para crear una escuela criminológica en cuanto a la investigación de asesinos seriales. Y eso sería excelente, pero no se hace. Ahora, ¿cree que los medios de comunicación o en general redes, televisión, incluso las series y las películas influyen para crear a un asesino serial? A lo mejor toman modelos ellos, ¿no? De lo que puede ser. Aquí, a mí lo que no me gusta de los y te voy a decir que algún alumno me cuestionó sobre eso. Sí. El hecho de que por qué hablo yo así de algún asesino que tal vez violó a 3 niños y asesinó a 3 mujeres y degolló a otros viejitos, a unas personas ya de avanzada edad, y que todavía tenga derechos. Bueno, porque la ley se los da. Y que todavía, normalmente los motes que le ponen a los asesinos seriales son por parte de la prensa, por parte de redes sociales. La misma sociedad se los pone, por el monstruo de Toluca, la mataviejitas, como le decían a Goyo Cárdenas, ¿cómo le decían a él? El estrangulador de Tacubaya. Okay. Etcétera. Todos esos motes los ponen de la manera social, y lo hace la prensa, lo hacen las redes. Bueno, en aquel entonces era la prensa, en este caso ahora redes sociales, etcétera. Yo creo que ahí debería haber más empatía en cuanto a, por parte de las redes sociales, por parte de la sociedad, por parte de la prensa, en cuanto a, si bien es cierto, son personas, pero sí son personas que son sociópatas, que son psicópatas, pero como derechos de esta persona, sí, no lo estoy justificando, pero sí tienen ese tipo de sentido de llamarlos como tales. Un asesino serial, nada más, que cometió tales eventos, pero el ponerles motes, pues bueno, eso ya no es. Esto no es, el que les pongan ese tipo de nombres no es no es del órgano investigador, esto lo hace la prensa, que le pone ese tipo de nombres a todos les ponen. Ok, ahora se ha topado con algunos dilemas éticos al enfrentar a estos casos, o sea, casos con asesinos seriales. ¿Qué tipo de dilemas éticos se enfrenta un criminólogo con? De lo que te decía yo, es complicado trabajar con alguien que a lo mejor asesinó a 20 personas o lleva 40 personas y les ha quitado la vida, y tú mismo te preguntas, ¿será ético? A lo mejor. Pero si tú lo ves desde un punto de vista criminológico, te voy a repetir, es una muy buena información para estudios y poder saber o estudiar la mente de estas personas, ¿no? El índice de maldad que pueden tener estas personas es muy, muy útil. Yo soy más criminalista que criminólogo, pero claro, sí. Pero yo creo que los criminólogos ahí sí tendrían algo que ver en relación a algo ético. Yo creo que sí debe haber por ahí. Ahora, ¿hasta qué punto es importante entender la psicología o la mente de un asesino? Tienes que, fíjate que alguna vez escuché en un curso, nos decía un investigador francés, me acuerdo que era, sí, y nos decía que nosotros
tenemos algo de psicópatas, nos decían todos los que nos dedicamos a la investigación criminal. Ok. Porque a veces teníamos que pensar tal vez como ellos, sin actuarlo y sin hacerlo. Pero tenías que pensar la forma en la cual estas personas actúan, y tenías que ir más allá. Eso es lo que yo te decía, que puedes tú estudiar a alguien así para que tú sepas la forma en la que pueden pensar y actuar. Entonces, sí es el hecho de tener la situación de poder resolver o poder aportar algo para la resolución o esclarecimiento de un crimen. Si tienes que tener un pensamiento tal vez como ellos, o pensar más allá de cómo podían actuar ellos. Por eso es que nos decían, ¿no? Ustedes tienen un índice de esa psicopatía, el pensar, porque ustedes ven muchos crímenes y eso es lo que los va a llevar a resolver, y eso es lo que les da la experiencia, el campo, el terreno, el análisis, el estudio de la persona, etcétera, y ver las formas en las cuales se cometió este evento. Ok, ahora, ¿cuál ha sido el caso más desafiante que ha investigado y qué aprendió de ese caso? Fíjate que hubo un tiempo ya hace unos añitos, sí, en el cual se habían situaciones de que aparecían personas mutiladas. Okay. Eran por el hecho de personas que se dedican a la delincuencia organizada, y había situaciones en las cuales las personas que encontrábamos tenían un mismo patrón en cuanto al tipo de cortes que tú le veías al cuerpo, y nos dábamos cuenta que ya no era la misma persona que lo hacía, porque aparecían y ya no era el mismo corte. Hubo uno mucho tiempo que estuvieron apareciendo cuerpos, pero eran sus cortes muy exactos. Nosotros creemos que pensamos mucho que tenía, en su momento yo lo dialogué mucho con unos doctores, que tenía conocimientos que a lo mejor pudiera haber sido hasta lo mejor paramédico, porque hacía los cortes muy precisos. Okay. Y después, cuando se detuvo a ciertas personas y entre esas personas que se detuvo estaba esta persona, y efectivamente tenía conocimientos de medicina y era el que lo hacía, ¿no? Entonces, por eso te decía, el cuerpo habla, y nos resultó muy complicado, porque decimos, este es un mismo patrón, es una misma persona, y siempre decíamos, es una misma persona, y como lo que fue eso, la misma persona, que era la que hacía ese tipo de actos. ¿Nos podría explicar cómo se procesa una escena del crimen y cuál es la importancia de cada paso en la investigación? Sí, la escena del crimen, todos se procesan de manera distinta, ¿no? Si ha sido en un lugar cerrado o un lugar abierto, sí, se procesa de diferente manera. El hecho de hacerlo en un lugar cerrado, pues bueno, primero, pues bueno, es la preservación del lugar, el acordonamiento y el que nadie entre al lugar, el dejar el lugar lo más intacto posible, lo más primitivo, con el cual después de que se hayan sucedido los hechos se haya dejado. Se va a trazar una ruta crítica, entra el fotógrafo forense, que es el primero que entra, marca una ruta por la cual se van a mover todos los que entran a una escena del crimen. En este caso, por ahí puede pasar los agentes investigadores, se va a pasar el fiscal cuando acude a una escena, los mismos criminalistas van a caminar por esa área. ¿Por qué? Bueno, pues se hace por el hecho de no alterar la escena, alterar. ¿Cómo puedes alterar una escena? Bueno, pisar un indicio, patearlo, claro, moverlo de otro lugar a otro, etcétera, mover un cuerpo, etcétera, todo eso, y eso es lo que es la manera de procesarlo. En un lugar abierto, para eso hay técnicas de observación. Por ejemplo, te decía yo,
las 58 personas que se encontraron, Sí. en donde había, por ejemplo, un brazo lo encontrabas por un lado, una pierna de otro lado, parte de su cabeza de un lado. Como fue un área muy grande en la cual fue donde se encontraron los espacios, lo que se trazó se dividió en secciones. Okay. Entonces haces un emparrillado y lo ordenas por medio de números como si fueran coordenadas, y le pones números y le pones letras, y le pones ese tipo de número para poner a cada cuadro la posición y la orientación. Entonces, ¿qué es lo que encuentras en cada uno de ellos? Encontrar parte de un brazo, parte de una pierna. Sí. Por ejemplo, en el cuadrante A encontré una cabeza, en el cuadrante B encontré parte de un torso, y así lo vas dividiendo, y eso te ayuda al momento de poder empatar si es que esta pierna pertenece a este cuerpo, pues te ayuda. Okay. Porque acotas el tamaño del radio de lo que puedes investigar en cuanto a los lugares que quedaron más esparcidos. Muy probablemente le puede pertenecer si está muy cerca de donde tú lo quieres empatar, en este caso de un torso y de una... Ok. Vamos rápido a un corte comercial. Recuerde que está escuchando La Que Buena 97.3. Esto es Ecos del Más Allá y en un momento regresamos. Pues ya regresamos a Ecos del Más Allá. Recuerde que nos está escuchando a través de La Que Buena 97.3. Búsquenos en las plataformas por La Que Buena 97, La Que Buena Orizaba, La Crítica y Factor 138. Ya me estaba yo confundiendo por el noticiero, perdón. Pero bueno, entonces regresamos con nuestro querido invitado de hoy. Ahora, tengo una duda. ¿Qué papel juega las pruebas forenses dentro de un juicio? ¿Cómo es que aseguran su integridad durante el proceso? Híjole, es una buena pregunta. Mira, desde que empezó aquí en Orizaba, los juicios orales empezaron en el año 2015. Sí. En Córdoba empezaron en el año 2013. Empezaron un año, fueron los primeros que ingresaron, los primeros ciudades que ingresaron a este sistema. Ok. Ya desde aquellos ayeres ya se nos estaban dando cursos en cuanto a esto. Ok. Tenemos una figura, tenemos algo que se llama cadena de custodia. Nosotros cuando vamos a un evento en el cual perdón, no se preocupe, existe un evento en el cual requiera nuestra labor, sí, de investigación criminalística, al momento de nosotros ingresar y tener contacto con todos los elementos, con todo ese elemento sensible, significativo, que nosotros tenemos conocimiento de él como es un indicio, al momento de su recolección tenemos que nosotros hacer una cadena de custodia. Ejemplo, si nosotros vamos a un homicidio por arma de fuego y si encontramos elementos balísticos, bueno, vamos a levantar los elementos balísticos, vamos a lo que son casquillos, encontramos armas, encontramos proyectiles, encontramos camisas de proyectil, cargadores, cartuchos útiles, etcétera. Bien, todo eso al momento de nosotros, ya una vez que nos retiramos del lugar y llegando a hacer el trabajo, pues ya de gabinete, ya en la oficina, sí, hacemos una cadena de custodia. Lo remitimos con respectivo dictamen y lo pasamos al fiscal. El fiscal obviamente, si tiene algún probable responsable de este evento, pues al momento de llegar a juicio, lleva todos esos elementos
bajo cadena de custodia. ¿Qué es lo que es hacer esa cadena de custodia? Es autenticar el indicio que tú levantas al momento de tu investigación, que sea el mismo que tú o que el fiscal va a ofrecer o va a mostrar en la audiencia. Aseguras con esto mediante esa cadena de custodia, porque la cadena de custodia lo que hace es registrar quién interviene con ese indicio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un arma de fuego y esa arma de fuego la llevamos a juicio, vamos a ver que a lo mejor esa arma le hicieron, tuvo contacto con 3 personas de distintas áreas, especialistas. Tuvo acceso con el de dactiloscopía, que le buscó huellas, tuvo acceso con el de balística, que hizo una comparación y una descriptiva de esa arma, y también tuvo acceso con el criminalista al momento de su levantamiento. Entonces ahí el fiscal ya sabe que esa arma la tuvo determinados departamentos y determinadas personas, porque en la misma cadena de custodia tú firmas tu intervención, pones tu nombre, tu puesto y la institución en la cual laboras. Todo esto lo tienes y lo haces y lo plasmas dentro de esa cadena de custodia y lo llevan a juicio. Sí. Entonces ya cuando llega ahí tienes la certeza, y el juez también, de que ese elemento que nosotros estamos viendo ahí es el que se recogió, el que se levantó y embaló en la escena del crimen. La importancia que puede tener ya es mucha. Le comentaba a un alumno que ahora, anteriormente en el sistema anterior, la prueba reina era la prueba confesional. Okay. Yo decía, Six fue el que hirió a esta persona. Claro. Ahora no, ahora yo lo digo, pero tienes que comprobarlo de manera científica, tienes que comprobarlo mediante una prueba pericial, mediante algo científico que diga que tú fuiste el que lo hizo. Entonces, ¿quiénes son los que hacen esas pruebas? Nosotros, el criminalista, el médico forense, el criminólogo y todos los que intervenimos en un evento de este tipo. Al momento de nosotros hacer eso, abordamos ya la prueba dentro del juicio mediante un método científico, para que esto vaya muy sustentado en caso de alguna prueba pericial que se haga. Ejemplo, si nosotros encontramos una huella en un lugar o una escena, se hace una comparativa dactilar en cuanto a una persona, y no hay un método más efectivo y más exacto de identificación humana que no sea una huella dactilar. Nadie puede tener igual una huella dactilar más que probablemente la persona en la cual es tomada, y por cual es un método más exacto para poder individualizar a una persona si es que intervino en una escena del crimen. Eso se lleva y es determinante, y en lo cual podemos ya el juez puede basarse en eso y ya no en lo que dijo fulano de que sutano fue el que privó de la vida a tal persona. No, ahora se tiene que probar, o la carga de la prueba pues la tiene la fiscalía en este caso. Ok, vamos a leer algunos comentarios que tenemos rápido. Sí. Dice Mimi Jiménez, buenas noches a todos. Gigi dice hola, buenas noches. Lucy Pop dice hola a todos. Dora dice el mejor maestro del mundo mundial. Berenice dice saludos al mejor crimi. José Antonio dice saludos a mi mentor, el mejor perito del estado de Veracruz. Yami dice excelente profesor de UPAP, sede Río Blanco, muy profesional y de los mejores maestros. Qué buena información la que comparte. Y me llamó la atención, dice Lucy, ¿qué tan cierto es que el consumo de drogas en el embarazo es un factor causante de que el bebé nazca con rasgos de un psicópata? Híjole, no tengo ese tipo de información, pero no, yo creo que le va más a causar otro tipo de malformaciones. Okay. No tanto en la conducta de un psicópata, una psicopatía, no, sí. No creo, yo creo es más el consumo de alcohol. Yo creo que a lo mejor ni el producto se llegue a formar, ¿no?
Okay. Van a ser, pues yo creo el producto van a ser enfermo o con algunas deficiencias. Recordemos que el psicópata es una persona muy sana. Okay. Tiene un rasgos de una persona que es muy afable, incluso son amables, son carismáticos, incluso algunos. No creo, el factor de alcohol o drogas no creo que influya en eso. Ok, ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los criminales en las escenas del crimen que ayuda a los investigadores a resolverlos? Me he encontrado que dejan sus credenciales de lector. ¿Es en serio? Es verdad. En robos. Fíjate que hay una psicología, y esto es algo también, es una, vamos a llamarle patología de las personas que roban. Okay. Y te das cuenta, y eso te da un patrón de investigar. Ejemplo, cuando me he encontrado situaciones cuando entran a robar a algunas casas, sí, en donde, pues, una casa de personas de una posición económica alta, y lo que hacen, y eso es bien común, y el error que hacen es, por esa misma psicopatía que tienen, de sentirse superiores, lo que hacen es defecar en la cocina, defecar en sus baños, defecar en la sala, orinarse en su sala, orinarse escupir en sus alimentos. Entonces, eso ya te habla de cierta psicopatía en esta persona que cometió ese robo, y en el cual dices, bueno, aquí lo único que te está representando es que hay cierto coraje hacia la persona, y que muy probablemente puede ser hijos, o si no es un mismo trabajador. Y eso nos ha sucedido mucho. Tras la investigación que hacen los compañeros de la policía investigadora, surge esta situación, y normalmente así es, los que hacen este tipo de actos siempre son personas que conocen a las personas, o que se conocen mutuamente, y que tienen alguna relación de jerarquía en cuanto a estas personas. Y en lo que me comentás, sí ha habido situaciones en las que o se cortan, cuando intentan romper un vidrio se cortan, o luego quieren, dejan sus llaves, credenciales de lector, se les cae la cartera. Okay. Varias situaciones que han pasado así. Ahora, para ir finalizando, Sí. En el programa del Gallinero, Sí. usted había mencionado sobre que sabe un poco de grafología. Yo me quedé con la duda de que me diga sobre mi firma. ¿Qué es lo que puede decir de mi firma? A ver, firma. ¿Sí lo podemos hacer? Sí. Sí, ok. Tengo curiosidad. Gracias. Mire, esa es mi firma. ¿Sí está bien ahí o lo hago en esta hoja? Es que aquí cambia por la superficie del... Ok, si quieren lo ándale, hacemos acá. ahí está mejor. Sí, la grafología te indica, es el conocimiento de una persona por medio de su escritura. Me salió un poquito mal acá porque es una estrella al principio, pero bueno. Ajá. Mira, tu escritura, algo rápido, ¿no? Sencillo es... Tu escritura pésima. La mía está peor. No, si tiendes, tienes un ego alto. ¿Un qué, perdón? Un ego alto. Ok. Tu ego está alto. Sí. Tu... no te rindes tan fácil. Ok. ¿Esta es una E? Sí, es una E. Ok. Eres metódico. Adornas como una estrella. Buscas hacerte notar. Sí. Buscas hacerte notar.
tu rasgo final es un tanto adelgazado, es un poco obstinado también. Ok. Y ¿qué otra cosa podría decirte? Y que conduces bien el radio. Gracias. ¿Y qué? ¿Dije algo mal o dije...? No, de hecho le atinó a muchas cosas, o más bien le atinó a todo, ¿eh? ¿Sí? Sí, realmente sí considero que llego a tener un poquito el ego alto, Sí. pero pues trato de no tenerlo tan alto. Sí. Sí. Dice José, saludos a Lee, Jorge, el mejor de lo que hace, excelente persona y muy buen perito en crimi. Dice Gaby, eso de la firma está increíble. Yo quiero mandar la mía, dice Gaby. Ok. Y tengo duda. ¿Cómo fue que llegó a aprender sobre grafología? Porque yo tengo la especialidad en grafoscopía. Ok. La grafología, bueno, es para hacer la diferencia. La grafología es el estudio de la firma en la cual a través de ella y su escritura puedas saber la psicología de una persona. Ok. Cómo es, cómo actúa, cómo piensa incluso. Y la grafoscopía es la identificación o la individualización de una persona por medio de su escritura firma. Una te va a decir quién es. Si tú firmas aquí y alguien hace tu firma, la compañera hace tu firma, yo te puedo decir, no, esta no es tu firma. Ok. Esa te la falsificaron. Y la grafología, bueno, te va a decir el hecho de que tú, pues lo que te acabo de decir, cómo eres en ese sentido. Ok. Que nos siguen llegando más mensajes. Dice Arián, saludos a Lee, Jorge, el mejor. Tiene fans, tiene bastantes fans. Son alumnos, creo yo. Pues no sé si tenga algo con lo que quiera usted concluir, algo que quiera comentarnos. Pues más que nada, hablamos de asesinos seriales. No es mi campo de acción, claro. Pero bueno, hay que estudiarlo, lo estudiamos porque nos sirve mucho. Sí. Y bueno, solamente en determinado momento, si es usted víctima de algún tipo de delito, denuncie, porque delito que no se denuncia se vuelve a repetir. Claro. Entonces, yo creo que eso sería. Y bueno, enviar saludos a los maestros de UPAP, grandes compañeros, muy buenos maestros, a mis chicos de servicio social, claro, a Jay, mi pareja que está conmigo, que siempre está conmigo para todos lados, no sé, familia, los que estén viendo, pues aquí estamos. No sé si quiera comentar dónde da clases. Sí, estamos dando clases en la sede de Río Blanco de UPAP, en la licenciatura de Criminalística y Criminología. Okay. Estamos los sábados de 9 a 2 son las clases. Y por si se quieren inscribir, ahí están inscripciones abiertas todavía con la maestra Roxana. Todavía hay inscripciones, pueden anotarse. Hubo apenas una campaña por ahí de desprestigio hacia la escuela por parte de una persona que incluso no da ni la cara, ¿no? Okay. Cuestiones por el hecho de levantar ciertas o decir ciertas cosas, pues que no son ciertas, ¿no? Pero como tal, te voy a repetir, somos la sede que más prácticas hacemos, que tenemos una buena matrícula de alumnos, pero precisamente por eso, porque la mayoría de los maestros que estamos ahí, o si no es que yo diría todos los maestros que estamos ahí, estamos inmersos en esto, nos apasiona lo que hacemos, sí. Dirigidos por la maestra Roxana, y siempre nos ha tenido esa idea de la educación en cuanto a la materia forense,
siempre nos ha dado unas buenas instrucciones en cuanto a la libertad de cátedra. Sí. Y siempre apegándonos a los buenos principios en cuanto a la educación. Y yo creo que UPAP cada día tiene más alumnos, más alumnado. Y bueno, los esperamos. Quien quiera inscribirse, les vuelvo a repetir, somos la práctica con más sedes, somos la sede con más prácticas que hay aquí en la región, me atrevo a decirlo. Y que pues los esperamos, que se quiera inscribir, si ya terminó su prepa. Incluso yo tengo alumnos que tienen alrededor de 50, 60 años, personas ya grandes que se dedican que quieren aprender, ¿no? Personas que van por su segunda o tercera carrera y que les llama la atención la criminalística. Muchos quieren aprender grafoscopía, grafología, pero te lleva mucho tiempo aprenderlo, ¿no? Grafoscopía y grafología es algo que la mayoría no le gusta porque es muy tediosa, es mucho de leer, analizar y analizar y analizar. Ok. Pues bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Le doy las gracias de nuevo porque, insisto... gracias a ti por la invitación. Aceptar la invitación. Ya entiendo, y más a estas horas, de verdad entiendo que a estas horas... a veces uno ya no quisiera salir. Estamos de vacaciones, o sea que ahorita podemos desvelarnos un poquito. Por eso fue que aprovechamos, ya que nos dijo que estaba de vacaciones, aprovechamos. Dice José Ramírez, saludos a Lick por parte de todo el grupo de guardias. Dice Marlene, saludos a Lick Jorge, Marlene Bravo, saluditos. Entonces, pues bueno, ya están las personas manifestándose, tienen bastantes fans. Dice Six, te quiero mucho, muchas gracias maestro por su explicación. Y pues bueno, con eso nos estamos despidiendo. Gracias a las personas que se conectaron, gracias a las personas que estuvieron a través de la Quebra 97.3. Esto fue Ecos del Más Allá. Gracias a Sarita que estuvo en los controles, muchas gracias amiga. Y nos vemos, recuerde que todos los jueves a partir de las 10 de la noche, así que no se lo pierda, tenemos una cita el siguiente jueves. Esto fue Ecos del Más Allá, yo soy Six y nos vemos a la próxima. Bye. Esto fue Ecos del Más Allá. Nos escuchamos en la siguiente emisión para más escalofríos y suspenso. Hasta entonces, que tengas una noche inquietante. Ecos del Más Allá. Qué buena.